Hola, buen día. A continuación les hablaremos sobre la corteza cerebral, cápsula científica. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Juliana Monroy, Leonardo Jaimes Caballero y quien les habla, Astrid Dayani Remolina. La corteza cerebral es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Es la capa nueva y externa del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas. Es la parte más desarrollada del cerebro humano donde se realiza la mayor parte del procesamiento de la información y es la encargada de percibir, producir y entender el lenguaje, por lo cual realiza funciones como el pensamiento abstracto y el lenguaje junto con aspectos perspectivos del movimiento y otros. Existen tres tipos básicos de corteza, los cuales son arquicorteza, paleocorteza y neocorteza, o también llamada isocorteza. La arquicorteza es la parte más antigua de la corteza cerebral formada por el hipocampo, es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia actuando de manera instintiva. La paleocorteza está dentro de las zonas más primarias y evolucionadas de la corteza cerebral. Allí se albergan las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. La isocorteza es la zona de la corteza cerebral más reciente y encargada de los procesos de razonamiento y Áreas pensamiento cerebrales. abstracto. Las emociones están relacionadas con la actividad neuronal en ciertas áreas del cerebro que dirigen nuestra atención, motivan nuestro comportamiento y determinan el significado de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La amígdala, conjunto de dos estructuras pequeñas y redondas localizadas en el plano frontal atrás del hipocampo. El tálamo está involucrado en transmitir señales sensoriales y motoras a la corteza cerebral. Hipotálamo está localizado debajo del tálamo, juega un papel en la respuesta emocional al sintetizar y liberar neurotransmisores que puedan afectar el estado de ánimo, de recompensa y de excitación. Hipocampo, estructura de los lóbulos medios y temporales que están involucrados principalmente en la memoria. Trabaja para formar nuevos recuerdos y también conecta diferentes sentidos como la información visual, el olfato o recuerdos sonoros. El fornis es la principal vía de salida del hipocampo hacia los cuerpos mamilares. Ha sido identificada como la región principal en controlar las funciones de memoria, en especial memoria episódica y funciones ejecutivas. Bulbos olfatorios, primeros nervios craneales localizados en el lado ventral del lóbulo frontal, están involucrados en el olfato y percepción de olores. Giro cingulado, localizado por encima del cuerpo calloso y usualmente considerado parte del sistema límbico. Corteza ortifrontal, mayor estructura involucrada en la toma de decisiones y en la influencia de las emociones en la toma de decisión. Corteza prefrontal, parte más ventral del cerebro, detrás de la frente y por encima de los ojos. Parece jugar un papel crítico en la regulación de las emociones y el comportamiento. Cuerpo estriado ventral, grupo de estructuras subcorticales llamado núcleo accumbens. Si piensa que está involucrado en la dirección de emociones positivas enfocadas en la experiencia. Ínsula. Esta corteza juega un papel crítico en la experimentación de emociones al estar conectado con otras estructuras del cerebro relacionadas con funciones autónomas al ritmo cardíaco. Cerebelo cumple su rol está en las emociones, así como en la cognición, los estudios desde neuroimágenes, así como las lesiones patológicas en el cerebelo, como un accidente, demuestran en el cerebro tiene un rol significativo en la regulación de emociones. Estudios y lecciones han demostrado que la disfunción del cerebro puede acentuar la sensación de emociones positivas, mientras que estos estudios nos muestran una respuesta acentuada Capas de la ante este corteza estímulo cerebral. Como se radical. menciona anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris.
La primera, la capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los extractos de la corteza cerebral, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La capa granular externa, la segunda capa que conforma la corteza cerebral, es la capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen. Las células piramidales, esas células se dirigen a sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisulares. La capa granular interna, esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas. La capa piramidal interna o capa ganglionar, esta quinta capa extraña una cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martonoti. Capa multiforme o polifórmica. Las últimas de estas capas está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información de la corteza al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluyen células piramidales del cuerpo triangular u ovoide. Sus áreas y funciones, además los tipos de corteza y las capas que las conforman. La corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación de la corteza cerebral, puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. El área sensitiva recibe la información sensorial desde el núcleo concreto del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto o sabor. El área motora son las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal. Están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia los motoneuronal de tronco y la médula espinal. El área de asociación, finalmente, es la área de asociación, son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de la memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad. Tenemos las células nerviosas de la corteza cerebral. Presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos de distintos de neuronas en esta región del derecho. Tenemos las células piramidales. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro de entre 10 y 50 micrómetros. No obstante, también existen células piramidales de gran tamaño. Estas se conocen como células de Betz y pueden presentar un diámetro de hasta 120 micrómetros. También tenemos las células estrelladas. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño. Suelen presentar un diámetro de unos 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. El axón de estas neuronas se origina en la parte inferior del cuerpo celular y se dirige hacia las sustancias blancas como fibra de proyección, asociación o comisural. Las células horizontales del cajal. Las células horizontales del cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente, se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. También tenemos las células de Martinotti. Las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral son las conocidas células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles de la corteza cerebral.